México. Soy licenciada en Mercadotecnia y trabajo en la Universidad Único de la Autónoma de Guadalajara y soy de la Arenal. Nuestra amiga Lenny pertenece al municipio del Arenal y le vamos a hacer unas pequeñas entrevistas, unas pequeñas preguntas. Lenny, ¿tú qué entiendes por cultura? Bueno, yo creo que cultura es lo que representa a un municipio. Por ejemplo, supongo que en Arenal lo que representa como cultura sería el tequila. O podría ser, no sé, la plaza o su gente. Bueno, yo soy originario del Arenal, Jalisco. Me llamo Jesús Ulises Jauregui Cortés y actualmente estoy cursando el 5º grado de filosofía en el CUSH. Yo soy Iztaccíhuatl Castro Medina, soy pintora, profesora y gestora cultural. No estoy como que muy interesado en la cultura, en el arte sí, pero pues sabemos que el arte pues se encuentra en todo el mundo, ¿no? Entonces es una pena que realmente no sé la razón, pero nos empezamos a interesar por arte de otros países o de otros lugares. Y aproveché y escribí unos cuentos sobre cosas que yo veo que pasan en Arenal. Sí, de hecho me gusta mucho tocar la guitarra y el piano, pero vamos a lo mismo, o sea, cuando uno aprende, yo por ejemplo aprendí en Guadalajara, ¿no? O sea, ahí en Arenal no había como maestros que dijeron, oye, te vamos a enseñar, vente para acá y vamos a empezar a enseñarte las canciones de aquí, características o regionales, ¿no? Entonces cuando yo estaba aprendiendo música, empecé a aprender música, por ejemplo, clásica, ¿no? Beethoven, Bach y esas cosas. Yo pienso que todos los humanos comenzamos a realizar acciones, ¿no? Y todos los días realizamos acciones distintas, pero hay un tipo específico de acciones que son las que realizamos de manera más constante, ¿no? Más repetitiva, es como una especie de rutina. Yo creo que la cultura es algo así, ¿no? O sea, pero no una rutina como por ejemplo lavarte los dientes o peinarte, ¿no? Sino ya otro tipo de actividades. O también podría ser la manera en la que tú creas arte, ¿no? O sea, esa rutina que tú tienes al momento de crear arte podría ser cultura. Entonces, en general es eso, ¿no? Esas actividades que hacemos constantemente, que se vuelven rutinarias. ¿Qué fenómenos culturales reconoces en el Arenal? Creo que las haciendas, porque representan mucho. Me parece que, no sé, creo que es lo único que reconozco de la cultura. Un fenómeno cultural, desde mi punto de vista, son todos aquellos acontecimientos en los que se involucra la sociedad. Por ejemplo, ahorita si pudiéramos hablar como un fenómeno cultural último se puede decir el boom de los cantaritos. Eso es un fenómeno cultural que ha llegado al Arenal para modificar las estructuras establecidas. Por ejemplo, a través de los cantaritos se ha modificado el día domingo. El domingo, las actividades del domingo, ya las personas acuden a los cantaritos como algo preestablecido, como ese es el fenómeno que arriba. Ese es un fenómeno que yo reconozco. Otros fenómenos culturales pueden ser las mismas tradiciones, son fenómenos culturales, los estilos de vida también son fenómenos culturales. Y bueno, pues nombraríamos bastante. Yo lo he dicho, por fenómeno yo entiendo como un objeto de estudio, ¿no? Entonces yo entiendo la pregunta como qué objetos de estudios culturales hay en el Arenal. Creo que hay muchos, pero no creo que se estudien, ¿no? O sea, y ya, si tenemos en cuenta la teoría del conocimiento, ¿no? Que consiste en que está el sujeto, está el objeto y esa relación, creo que en el Arenal pues tenemos el objeto, ¿no? O sea, está ahí para estudiarlo, pero el sujeto y esa relación no existen completamente, o sea, no nos acercamos a ese fenómeno cultural. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio? Pues yo creo que se puede estudiar
los fenómenos culturales a las personas, su comportamiento, las costumbres que tenemos, ¿no? Fiestas patronales, fiestas relacionadas con la religión y algunas otras cosas. Y ya hablando de manera física, o sea, algo más físico, pues tenemos el agave, las fábricas de tequila y las haciendas. ¿Para ti qué es patrimonio cultural? Patrimonio cultural creo que es una parte específica del municipio. No sé, aquí podría ser, pues igual el tequila, por ejemplo. Bueno, según yo, en el mundo hay ciertos productos culturales que solamente se pueden producir en un específico lugar, no se puede hacer en otro, ¿no? Entonces creo que yo relacionaría pues eso con el patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio cultural es algo que tenemos aquí que en ningún otro lugar se produce. Es lo que me viene a la mente. Por ejemplo, el agave o el tequila. Tengo entendido que solamente se puede producir aquí en el estado de Jalisco y en otra parte de otro estado, pero muy pequeño. O sea, aquí es como el fuerte. Patrimonio cultural es la herencia que tiene un valor simbólico o económico y que se mantiene o tiene arraigo de generación en generación. Creo que cuando nosotros nos preguntan, por lo menos en lo particular, qué hay de fenómenos culturales en Arenal, pues digo el tequila, el agave, pero no sé ni la historia del agave, no sé ni cómo se planta. Tengo una pequeña noción de cómo se procesa en las fábricas, tampoco sé las historias de las haciendas y tampoco sé pues muy bien las historias de las fábricas. ¿Reconoces patrimonios culturales que estén en riesgo? No. Pero hay patrimonio cultural naciente, como por ejemplo la danza esta de la Virgen que se acompaña de los personas que ahorita no me recuerdo el nombre, que viene de Amatitán. Ese podía ser un fenómeno cultural naciente. Hay fenómenos establecidos, hay patrimonio cultural estable como el tequila y hay patrimonio cultural en riesgo como las vueltas en la plaza, el patrimonio inmaterial. Las vueltas en la plaza están en riesgo. Sí hay, y hay patrimonio perdido. A lo que me refiero del patrimonio cultural es que el patrimonio se tiene que entender como algo vivo. Sí, y creo que cuando un patrimonio cultural se pierde, no desaparece de la noche a la mañana, sino que es un proceso, ¿no?, en el cual se va desgastando y cuando menos lo esperas, ¡pum!, ya no está. Debería de haber más producto cultural en el Arenal sobre literatura, o sea, en literatura. O sea, realmente creo que hay muy poca producción de literatura y creo que pues todas las historias que se cuentan en el pueblo, todas las historias que saben los mayores de edad o incluso las anécdotas que se van formando, o sea, en la actualidad no necesitan de ser de hace mucho tiempo, creo que podrían ser interesante que hubiera más, ¿no? Actualmente conozco solamente una persona que ha llevado a cabo ese trabajo, pero digo, sería interesante, ¿no?, que se motivara y todo, como para dejar, y fíjate, no necesariamente que se escriba como completamente o directamente del tequila o del agave o de eso, ¿no?, o sea, pero sí de las maneras de ser de las personas. ¿Y cómo te identificas con el paisaje agavero? Yo lo único que sé del paisaje agavero, pues sé que está muy padre, que le llama mucho la atención a los turistas y pues que es una parte muy representante de la zona oeste. Sí me reconozco como persona que habita en el paisaje agavero y para mí el paisaje agavero pues es una característica que los arenalenses guardamos en la relación naturaleza y estilo de vida. Nosotros, claro que tenemos un estilo de vida que está influenciado por la producción del agave y el cultivo del mismo. Entonces, pues
¿cuál es mi sentimiento de pertenecer al paisaje agavero? Pues un sentimiento de pertenencia como si perteneciera a otra región, yo me imagino. No lo veo como un asunto de es mi todo ni nada, sino como un asunto más existencialista. Si yo todo el tiempo, digamos, estoy viendo el paisaje agavero aquí enfrente de mí, pero nadie llega y me dice es algo especial, es algo que solamente está en tu pueblo, pues no vas a saber como mucho de él, ¿no? Yo me he percatado de la importancia del paisaje agavero por las personas con las que he platicado que no son de ahí. Oye, ¿de dónde eres? ¿Del Arenal? No conozco mucho. ¿Para dónde es? ¿Para Tequila? Ah, sí, el tequila, el agave. Oh, sí, fui, me tomé unas fotos allá y con todo el agave y todo, ¿no? Entonces dices, no hay esto en todos lados. O sea, no es que yo viaje mucho, pero suele pasar con otras cosas, ¿no? Hay árboles que solamente nacen en cierta parte del mundo, entonces cuando vas y los ves dices, wow, ¿no? Esto es único. Entonces yo me he dado cuenta de que es el paisaje agavero por otras personas, ¿no? Que me han dicho que pues es algo característico, saben que de ahí proviene el tequila. Tengo entendido que el tequila es la bebida, no sé cómo llamarla, alcohólica más famosa, ¿no? O sea, está por encima del ron, del whisky, del coñac. O sea, las ventas del tequila son muchísimo más altas, ¿no? Entonces, en lugares como Estados Unidos o gente de la ciudad, se emociona mucho cuando dice, ay, hay tequila, ¿no? Es tequila de allá y, ay, no, y que vamos por los tequilas. Y pues uno realmente tiene el tequila a la vuelta de la esquina, entonces no es como que le tome uno mucho. Hola, ¿qué tal? Respecto a mis conclusiones, creo que la población, en especial me alarma un poco la población preparada, la población que tiene nivel académico en licenciatura, egresado o que está estudiando la licenciatura, no tienen los conocimientos básicos para diferenciar entre patrimonio cultural, entre cultura, no reconoce cuáles son los patrimonios culturales que podrían estar en riesgo. No sé si esto les haya sucedido a los otros, me va a encantar ver las entrevistas y la manera en la que estamos trabajando me parece muy muy interesante. Excepto las opiniones de la gestora cultural, que fueron muy asertivas desde mi punto de vista, considero que hace mucha falta difundir dentro de la población qué es qué son las manifestaciones culturales, pues no sé, principios básicos de la cultura. Reportó para ustedes Uli Castro.